Bienvenidos a Relatos Extraños. El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería. Aún así, los padres del pequeño niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle a su pequeño hijo. Para él era la más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento, y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2, 3, me oyes pero no me ves. 4, 5, 6, no me encontraréis. 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía acechado. Buscaba alrededor, vigilaba cada rincón. Quería esconderse, pero le era prácticamente imposible, pues es bien sabido por todos que debajo de la cama o el armario están los monstruos, y esos eran los mejores escondites que había. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada, y Tomás los escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Y así, con el paso del tiempo, el chico fue creciendo y el miedo se hizo cada vez menos, hasta que una noche, mientras caminaba del trabajo a la casa, un chiflido se le hizo eco en la oscura calle que él transitaba. La tonada le parecía algo familiar, pero no podía recordar con exactitud de dónde, hasta que los chiflidos se volvieron palabras. 1, 2, 3, me oyes pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven bajó de golpe hasta sus pies, causando tal pesadez que le era imposible mover su cuerpo. Estaba totalmente clavado en el piso con sus piernas, escuchando cómo un par de pasos se acercaban cada vez más a su espalda. 4, 5, 6, no me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba le dio entonces el impulso para poder salir corriendo de ahí. Iba casi volando hasta que pudo llegar a su casa. Cuando llegó, le dio un ataque de risa. Ay, no. ¿Cómo es posible que haya podido sentir miedo de esos recuerdos míos de la niñez? Se dijo a sí mismo. Así que, después de tomar un poco de aire, siguió con su rutina, escuchando primero los mensajes de su contestadora. El único mensaje que tenía era uno que tenía su madre, que se lo había dejado desde hacía unas horas, y le pedía en él
que debía asistir de inmediato al funeral de la viejecilla. En ese momento no pudo detener los escalofríos que subían electrizando todo su cuerpo, erizándole los pelos al escuchar en ese momento: 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que crees. Ella era una joven diseñadora de modas y en una ocasión recibió la noticia de que acababa de heredar una casa ubicada en el centro de la ciudad. Así es que la chica, realmente muy contenta, decidió poner ahí su taller y su boutique. Pero antes de ir a visitar el local, decidió platicarlo con su esposo. Él era un arquitecto bastante exitoso. Así es que su marido se encontraba de viaje y en ese momento ella podría ir a echar un vistazo. El lugar alguna vez perteneció al abuelo de ella. Había sido un comerciante de prendas de vestir y era su origen la pasión por la moda, cosa que ella había heredado de él. Ella vio completamente todo el lugar y quedó fascinada. Así, una semana después, el esposo de la modista, ya estando en casa, ella le pidió a él que fuera a echar un vistazo al lugar, y así lo hizo. Decidió ir a ver la casa para trazar algunos planos y tal vez hacerle algunas modificaciones. Él había ido solo, pues la chica se encontraba un poco atareada. Cuando el esposo de ella terminó de revisar todo el lugar, la llamó y le dijo: «Cariño, el lugar es bastante grande y está en perfectas condiciones», le dijo él. «¿Verdad que sí?», le contestó su esposa. «Así es. Solamente hay que hacer algunas adecuaciones y tirar esos feos maniquís que están en la bodega». «¿Cuáles maniquís?», le preguntó ella, muy confundida. «En el lugar yo nunca vi ningunos maniquís». En eso escuchó un grito aterrador del otro lado de la línea. Después de eso, no se volvió a saber nada más de su esposo, el arquitecto. Mi abuela una vez me contó algo que le sucedió a ella. Dice que cuando era joven solía vivir con sus hijos y mi mamá, que en ese tiempo todavía no me tenía a mí. Entonces vivían en un departamento donde se decía que escuchaban cosas raras y que en algunas ocasiones se lograba apreciar una especie de sollozos de un hombre, ya que les habían comentado una historia de que en ese lugar habían sido una familia completa, la habían desaparecido y el padre terminó quitándose la vida. Mi abuela, siendo realista como era a su modo, no creyó en esos rumores, pero poco después comenzó a escuchar pisadas y dijo que escuchaba como un martillo que estaba clavando en la pared. De pronto las puertas se abrían solas, pero ella pensó que era a lo mejor pura coincidencia. Cabe aclarar
que los hijos de mi abuela en ese tiempo ya tendrían unos 15 años para adelante. Así es que en las mañanas, como era costumbre, todos se iban al colegio. En lo que ella preparaba la comida para recibir a sus hijos, un día escuchó cómo se abría la puerta del baño, para después comenzar a escuchar pisadas dirigiéndose a la sala donde estaba ella, en el área de la cocina. A mi abuela en ese momento lo único que se le pudo ocurrir era que a lo mejor uno de sus hijos había llegado muy sigilosamente de la escuela sin que ella se hubiera dado cuenta. Así es que lo que se le ocurrió hacer fue gritarle y decirle que por qué estaba llegando tan silencioso. Entonces fue cuando se dio cuenta que nadie le respondía. Decidió dirigirse hasta ahí con un poco de miedo, y cuando se iba acercando, escuchó una voz que le decía que no se preocupara, que se estaba lavando las manos y que ya iría a comer. Así es que ella decidió regresarse a la cocina muy normal. Cuando de pronto en ese momento le cayó el 20 y se dio cuenta que en su departamento no había nadie con una voz tan aguda de hombre mayor. Volvió a dirigirse rápidamente al baño para ver quién andaba ahí, y en ese momento llegaron sus hijos y le dijeron que con quién estaba hablando. Mi abuela volteó hacia el baño, pero no encontró a nadie. En una ocasión recuerdo que mi abuela me platicó que ella vivía cuando era joven en la periferia de la Ciudad de México, y en la cuadra donde ella vivía había una casa muy grande. Era como de una cuadra entera esa casa, y ahí ordeñaban vacas. Mi abuela iba diario por leche a las 4 de la mañana, y dice que siempre veía a un señor parado en medio de la hacienda con un gran sombrero, y que nunca se le veía la cara. Estaba como en penumbras. Ella al principio lo saludaba, pero él nunca le respondía. Decía que la vibra que se sentía cuando veía a ese señor era muy mala. Nunca supo quién era esa persona y nunca le pudo ver su cara. Una vez mi abuelo me platicó que cuando él era muy joven, él con unos amigos tenían cabras y vacas como mucha otra gente acostumbraba a tener en el pueblo. Ellos las salían a buscar para luego pastorearlas, pero dice que en una ocasión les cayó la noche, así que no les quedó de otra que dormir en ese lugar. Decidieron desmontar y prepararon una fogata. Comieron, y mientras se preparaban para dormir, dice que a lo lejos, más o menos como a 2 kilómetros calculó, escucharon un alarido de ayuda en pleno campo. Uno de los amigos de mi abuelo pensó que tal vez sería buena idea contestarle, porque pensó que a lo mejor alguien estaba en problemas. Pero mi abuelo y su otro amigo le dijeron que no lo hiciera, ya que se sabía que contestarle a alguien que grita en el campo es muy mala idea
y puede traer cosas muy malas. Poco después, el grito se escuchó más cerca, como si ya estuviese a 1 kilómetro más o menos. Ellos comenzaron a asustarse, pero antes de darse cuenta, el grito se volvió a escuchar de nuevo, pero esta vez al otro lado del fuego, exactamente donde ellos estaban. Él lo describió que era un grito tan fuerte que en sus palabras le hacía chillar los oídos, y estuvo a punto de desmayarse de la impresión. El otro amigo de mi abuelo, cuyo nombre la verdad no recuerdo, comenzó a rezar y clavó su puñal en el suelo enfrente de ellos. Luego contó que ese grito se escuchó una vez más, pero ahora a sus espaldas y ya en la distancia, como si ese ser se estuviera alejando otra vez. Mi bisabuelo, que en paz descanse, me contó la siguiente historia. Yo, cuando llegué a este terreno, solo tenía mi jacalito y pues no tenía vecinos como ahora. Antes todo esto estaba completamente solo. Era puro monte y la calle era de pura tierra. Por las noches me salía de mi jacal y me sentaba en una silla que tenía para que me diera un poco el aire. Pero una noche se escuchaban gritos. Yo me asomé a la calle, aunque en ese tiempo no había alumbrado, y donde yo vivía pues eran puros cerros y montes. Pero alcancé a ver a una persona que gritaba por ayuda. Gritaba que quería agua para apagar su casa que se estaba quemando. Mi bisabuelo me dijo, yo me paré a un lado de la calle y lo vi pasar gritando, ayuda, mi casa se quema. Yo le hablé para tratar de ayudarlo, pero él nunca se detuvo. Le conté a algunas personas al día siguiente lo que yo había visto, pero nadie más lo vio. Solamente un anciano, quien fue quien me dio razón de eso. Él me dijo que hace ya unos años atrás, que por el cerro había una pequeña casa de madera donde vivía un hombre de unos 50 años, quien murió quemado por haberse quedado dormido con un anafre. En ese tiempo hacía mucho frío y acá en los cerros se siente más. Dijo que él era quien pedía ayuda, pero que ya había muerto, que a quien había visto yo era su espíritu que aún pide ayuda. Nos dijo que en las noches más calladas, a lo lejos en el cerro, se escucha que piden ayuda, pero ahora con toda la gente que llegó a la ciudad, ya no hay noches calladas.